y las proyecciones en este mes de agosto en el sur de Chile, digamos. Eso. Saludar también a Matías, que siempre está ahí avisorando el futuro, con candidaturas propias y pidiendo renuncias. O sea, muy activo en lo político, Matías, ¿no? Matías Fernández, consejero regional. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Bien, partiendo la semana, efectivamente con ya una renuncia a cuesta, una renuncia consensuada, debo decirlo, por parte de varios consejeros. Yo personalmente vengo pidiendo la renuncia desde el momento que hay víctimas a vulneraciones de derechos humanos tras el 18 de octubre, pero ahí ha sido una batalla que he dado más bien solo. Y con respecto a las candidaturas únicas, eh, efectivamente sí. Ahí el Frente Amplio salió conversando sobre eso el día viernes y la verdad es una decisión que a nivel regional no comparto, pero como bien Roberto sabrá, como militante, uno a veces no tiene por qué estar de acuerdo con lo que se habla en Santiago y es parte de la política, es parte de ir avanzando. Me quedo con que todavía queda harto que conversar, harto que discutir y harto que zanjar. Así que esperando que sea un buen lunes y que esta semana no sea tan dura, no sea tan dura como el recorte presupuestario que le llegó a esta región, que proporcionalmente es una de las más golpeadas, Sí. y que más encima se le trata de endosar la responsabilidad solamente al Estado centralista, que efectivamente tiene parte en esto, pero denota un problema grave de gestión de las personas que antes de asumir el gobierno decían que Bachelet tenía en la ruina al país y la verdad es que ahora, hoy, a 3 años más o menos de haber comenzado, la derecha tiene administrativamente y políticamente el país en muchas peores condiciones que las que la tomó. Hagamos Ahora van un a decir, breve resumen. ¿Sí, Roberto? Sí, ¿Ibas a decir algo? no, es que siempre se argumenta que tiene que ver con que hubo un terremoto, ujú, con que estuvo, digamos, lo del 18 de octubre, que la pandemia, que siempre hay una argumentación al respecto. Ahora, más bien lo del octubre y lo de esta situación de pandemia no hace más que evidenciar el tema más de fondo, ¿no? Más que una causa Ujú. ponen en evidencia. Entonces, no, eso no es el problema es cómo enfrentar y la capacidad que hay para enfrentar situaciones diversas. Entonces, pero van a usar mucho ese argumento de que la caída económica derivado de como consecuencia de que no se pudo trabajar, de que van a empezar con las pymes, van a empezar que... Ya sabemos cuáles son sus argumentos. Ahora, Y el tema es que habría que decir por qué uno dice que es mala la administración, inadecuada, ineficiente, por qué se han tomado decisiones equívocas en lo económico, habría que indicar más para ilustrar y dejar más en evidencia aquello. Sí, eso sí, quería nada más que eso comentar. iba a proponerle a Matías, que si nos pudieses contar un poco también cómo fue la reacción interna del propio Consejo y hasta dónde creen ustedes aquí que se puede producir algo con esto, ¿no? Con el debate acerca de la incapacidad de ejecución de presupuestaria en la región. mm. Sí, mira, voy a dividir el asunto en dos elementos. El primero, lo que la institución, pensando en los consejeros regionales y sus diferencias, opinan como en bloque, y versus el análisis ya más político desde los sectores de oposición con respecto a esto. Eh, en lo primero, hay un consenso de una baja ejecución presupuestaria que tiene un componente importante en el elemento administrativo que tiene el Estado. Y eso tiene que ver con los tiempos administrativos, los cuales hoy necesitan los recursos para poder llegar efectivamente a las regiones. Nosotros, un ejemplo de ello es, nosotros aprobamos dineros con todo lo que tiene que ver eh,
en miras al COVID, tanto en materia de salud como en materia de reactivación económica, ya en el mes de abril. Y recién en agosto empezaron a bajar esos recursos a la región. Eso quiere decir que hay una demora de 3, 4 meses en la vuelta administrativa que los dineros tienen que dar para poder efectivamente ser ejecutados acá y que sin duda también enlentece el proceso de ejecución presupuestaria. Y eso es un elemento que está. Pero, y ahí cierro un poco como que es una visión compartida por los consejeros en general. Y aquí entro en el segundo punto, que son las diferencias. Nosotros tenemos problemas administrativos, burocráticos propios del Estado centralista, tenemos problemas logísticos y geográficos que permiten de repente que algunas obras se atrasen. Tenemos los efectos de la pandemia y tenemos obviamente los efectos también de lo que generó el 18 de octubre en algunos círculos económicos. Pero, y aquí radica la diferencia. Nosotros, por lo menos desde la oposición y también a modo personal, entendemos que las regiones también contiguas a las que estamos sufren los mismos embates, tienen los mismos problemas administrativos, sufrieron de hecho más embates por el tema de la pandemia. Recordar que la región de los lagos tuvo cuarentena en Osorno, Puerto Montt estuvo a puertas de, y tienen una complejidad geográfica 2, casi 3 veces más grande que la región de los ríos, tanto en extensión territorial como en dificultad geográfica para la ejecución de proyectos. Entonces, la excusa de que aquí es un Estado centralista nomás y por eso nosotros no estamos ejecutando, se cae por sí sola. Lo segundo con respecto a ese tema tiene que ver con la incompatibilidad, la pésima gestión que se realiza. Y la pésima gestión se genera en elementos súper básicos. Las complejidades burocráticas administrativas que tiene la región de los ríos son las mismas que tiene la región de los lagos y que tiene la región de la Araucanía. Que ambas regiones con marcos presupuestarios más grandes han ejecutado más dinero que nosotros. Y ahí queda como otro elemento que hace que se caiga por sí solo, que aquí no es un problema de gestión, y que es lo que acusa precisamente el intendente y su equipo, y también varios consejeros oficialistas que tratan de llevar esta discusión solamente a un Estado centralista, lo cual es fácil porque en el fondo te genera unidad, te genera una serie de elementos que efectivamente son como fáciles de digerir, pero acá hay un problema de gestión y grave. Es la peor ejecución presupuestaria desde la creación de la región de los ríos, llegando a un 24,9. Ahora, y como tercer elemento importante de todo esto, ¿qué es lo que nos genera, qué es lo que genera esto? Genera dos cosas principalmente. La primera, la duda con respecto al arrastre. Los presupuestos en general mantienen arrastre. El arrastre significa compromisos previos, contratos. Y lo que hoy no se sabe es qué es lo que se dejó de pagar y qué es lo que se va a tener que dejar de pagar con este recorte presupuestario. Entonces, si ya se pagaron cerca de 11.000, si ya se cuadraron 11.000 millones para todo lo que es manejo de contingencia, incluidas las famosas cajas, si se hace un recorte presupuestario de 6.500 millones, que podría ser más, no esperemos que se quede solo en eso. ¿Qué es lo que se está dejando de pagar? Y eso es grave, porque finalmente nos deja una región empobrecida, con poca maniobra política, sin infraestructura habilitante y sin gestión habilitante para lo que sería la instalación de los nuevos gobiernos regionales 2021. Pareciese entonces que hubiera casi un plan concertado de que esto capotara, cosa de que la instalación de los gobiernos regionales sea un fracaso. Y otro elemento, solamente para ir cerrando la idea, acá también hay un dejo de desidia, de dejar estar, que no se puede obviar. Acá ha habido un intendente y un equipo que, fuera de que tuvieron una ejecución presupuestaria en enero 0, de que le han echado la culpa a la empresa García Gross por la baja presupuestaria y cerca de 6.000 millones que a la región le cuesta ejecutar, que es mentira porque en diciembre ellos ya sabían de la quiebra, por ende ya estaban enterados de eso para la ejecución presupuestaria. Acá hay un elemento de gestión que simplemente escapa al poder del intendente porque no es capaz de poder ordenar su equipo interno.
las divisiones social, de fomento, etcétera, son divisiones que deberían estar elaborando planes para poder ejecutar tanto el arrastre como nuevas iniciativas. Y sorpresa es que las glosas presupuestarias que nos erigen los marcos en los cuales uno se puede mover para gastar la plata, ni siquiera fueron propuestos por ellos, fueron propuestos por el Consejo Regional. Entonces, hay una serie de elementos que muestran finalmente que el intendente no ha tenido la capacidad de liderazgo, no ha tenido la capacidad de gestión, de que ha habido una especie de encubrimiento por parte de algunos consejeros oficialistas tratando de decir que sí se va a poder ejecutar. Y yo no dudo que eventualmente salga un as bajo la manga que haga que lleguemos de repente al 89 o al 90% o incluso al 100%. Pero esa no es la idea. La idea no es estar ejecutando apurado por cumplir, porque eso denota finalmente que no hay un orden, no hay lógica, no hay estrategia, no hay prioridades. Yo creo que y eso es lo fundamental cuando estamos hablando de efectos pandémicos, cuando estamos hablando de efectos de recuperación. Tú no puedes no tener prioridades en la ejecución de tu gasto. Y hoy eso es lo que va a pasar. Si los otros años era más acrecentado por esta ejecución a última hora de los proyectos eléctricos, que este año no hay, así que no sé cómo van a poder ejecutar grandes cantidades de dinero, hoy no hay prioridades. Y eso es complejo. Hay, insisto, una autocomplacencia peligrosa para el futuro de la región. Porque en términos simples, si a mí me pasan 100 pesos y yo los tengo que rendir y gasto solo 60, al otro año no esperes que te pasen 80 o te pasen 110. Te van a pasar los mismos 60 y quizás 5 pesos más. Que en términos simples es lo que va a suceder con la región si mantenemos los niveles de gasto que tenemos hoy. Bueno, ahí está una cuestión general. En la práctica, en los últimos días, lo que se produjo fue que en el Consejo Regional hubo una declaración del Pleno del Consejo en que manifiestan preocupación. ¿Cómo se gestó esa declaración? ¿Hay acuerdo, por lo tanto, en lo mismo? O sea, porque al final igual hay una declaración de todos, ¿no? Sí, mire, yo voy a ser súper sincero. Ahí hubo una reacción por parte de los consejeros en general de que esto estaba mal, se veía la noticia, etcétera, a través de un chat. Sí. Durante el mismo día, el presidente del Consejo Regional me llama a mí, por lo menos, y entiendo que llama a otros consejeros más preguntando por una declaración institucional. Yo accedo, le digo, la declaración institucional, le dije, mi opinión es que no es solamente esos elementos los que lo generan, pero obviamente es importante que se dé esa señal. Pero de ahí entiendo, por lo que pude leer también en ese mismo chat donde se ordenan algunos consejeros regionales, que el presidente no ha llamado a todos los consejeros. Por ende, entendería que Luis Armando Quesada, por ejemplo, no fue consultado por la declaración, y creo que un par de consejeros más. Fuera de eso, la opinión como... Insisto, se está llevando como en dos frentes. Uno, desde el nacional, que lo maneja precisamente el Marcelo Carrasco, que es el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, el cual tiene muy estrecha cercanía con el presidente del Consejo acá, y está levantando esta cosa como más nacional, de los recortes a las 9 regiones, porque fueron 9 regiones las que fueron recortadas con su presupuesto. Sí. Pero es importante que se sepa que acá en Los Ríos, 6.500 millones es un golpe mucho más duro en porcentaje con respecto a las otras. Porque te lo iba a decir porque sí. ¿Cuánto es el total del marco presupuestario? 50.000 millones acá. 50.000 millones. Entonces, claro, cuando se recorta más del 10%. Sí. Exacto. Ahora, yo me estaba fijando que, por ejemplo, en la región de Valparaíso se recortaron 6.000 millones. Sí, pero ya son 8.000. No es comparable porque... Sí, pues son 90.000 millones de marco. Y de hecho, el recorte en Valparaíso, en la quinta región, ha generado un revuelo más o menos en la región. O sea, salieron los senadores. O sea, obviamente se está tratando de enfrentar la situación con cierto grado de urgencia. O sea, y además de gestión política ahí. O sea, ahí es donde necesitamos gestionar políticamente también el territorio. Pero acá no sé si ha pasado más allá del core, ¿no? Mira, en Valparaíso incluso hay una interpelación directa desde cores oficialistas al intendente.
acá ha habido, yo quiero como acusar a una especie de amiguismo cívico que le hace daño a la región, donde no somos capaces de poner los temas sobre la mesa, donde solo algunos consejeros, finalmente lo que salió creo que en el diario, que salió finalmente ayer la declaración de los coros de oposición, que pedían precisamente la renuncia, no antojadiza. Algunos consejeros dicen, no, que los consejeros de oposición están pasados revoluciones, como van a andar pidiendo la renuncia. Yo creo que es necesario hacer un cambio importante en el gabinete, no esperando que cambie enormemente, pero si tenemos un intendente que está declarado en la guerra electoral, sin duda que afecta la ejecución presupuestaria. Pero aquí hay otro elemento también que no se puede escapar, y que tú lo mencionas, allá los senadores, todos reaccionaron. Acá tenemos el silencio absoluto de los diputados oficialistas que deberían tener un poder de injerencia en Santiago o en Valparaíso, o por lo menos algo de poder que permita haber conversado previamente estos elementos. Entonces, no se está conversando con el poder legislativo. Tenemos una desconexión completa desde el nivel regional con el nivel central, e incluso por personas que conozco me comentan que el poder de gestión de este equipo de la Intendencia en Santiago es débil. Incluso se nos dice que acá, cada vez que hemos preguntado, por ejemplo, comprar activos no financieros, que son elementos de compra rápido, ya sea, llámese, camiones, etcétera, que son, por ejemplo, ambulancias, algunos, dice que la vuelta administrativa, siempre hay una respuesta un poco más bien burocrática. Pero hay otras regiones que paralelamente sí lo hacen. Entonces, ¿cuál es la explicación, finalmente, de que la región de los ríos no pueda gestionar a nivel central? Yo creo, personalmente, que es, y lo digo con mucho, no sé, con mucho, por así decirlo, respeto, es ignorancia de poder presionar políticamente más al Estado central para poder tener lo que necesita la región. Y eso está mal, eso genera un daño general, pero por sobre todo da la sensación de que el presupuesto regional no tiene ninguna relevancia para las autoridades locales. Y ahí eso es un problema grande porque finalmente estamos transformando en gasto un fondo regional y no en una inversión. Porque como te decía antes, dentro de todo lo que se está pensando gastar, no hay un orden lógico, no hay una priorización. Y si hay una priorización es conversada entre ellos, pero sin ningún orden que lleve a cabo, no sé, las políticas públicas que estamos ocupando, o incluso ocupando la estrategia regional de desarrollo anterior, porque esta todavía no se puede actualizar. Matías Fernández, consejero regional, comentando esta situación que se deviene de un recorte presupuestario para la región de más de 6.000 millones de pesos, más de un 10% del presupuesto, y que, bueno, afecta a otras 9 regiones, pero claro, se da una reacción distinta en el resto del país. Yo creo que eso es también parte un poco de la historia de esta región, del nacimiento de esta región. O sea, ahí se- nos duele el centralismo, pero a la hora de enfrentarlo no, no se hace con las herramientas de la política, por ejemplo, sino que básicamente se hace una declaración en la prensa, digamos, más que eso no es el dolor que provoca el centralismo en Valdivia. Yo no he visto mayores gestiones, no solamente en este gobierno, sino que en general es más bien esto de que, bueno, como ya nos premiaron con ser región, ahora somos cautos a la hora de enfrentar al... Y la verdad es que eso no pasa en el resto de Chile. O sea, en el resto de Chile las regiones tienen muy claro que si no van a confrontar al gobierno central, y esto significa ministros, significa la DIPRES, por supuesto, el- las distintas reparticiones a nivel nacional, la Subder, etcétera. O sea, en todas hay que hacer un ejercicio de defensa firme de la condición, en este caso, de la condición de aislamiento de la región. Cada región tiene su particularidad. Las regiones extremas, por ejemplo, tienen una relación con el centro que es evidente que se ven afectadas por el centralismo, pero por lo mismo se construye a partir de las propias regiones un poder distinto. O sea, de hecho yo miraba hoy temprano que estuvo Sebastián Piñera en las últimas horas en Magallanes. Sí. Bueno, en Magallanes
se les provocó un pequeño incendio, porque primero por las declaraciones del ministro de Salud, la renuncia pública de la Seremi de Salud, enfrentando directamente al ministro París, diciéndole que poco menos que miente, digamos. Y después llega Piñera a un ejercicio ahí de protocolar, más bien, por una decisión que se ha ido construyendo por varias reparticiones en torno al tema de la Antártica. Va y sale rápidamente, no responde preguntas, o sea, y la reacción ha sido dura respecto del rol del gobierno en este minuto en Magallanes a propósito de la cuarentena forzada. Entonces, yo diría que las regiones también tienen que mirarse a sí mismas respecto de su personalidad frente al resto del país. O sea, no sé si Los Ríos es un buen ejemplo. Sí, Bueno, Matías, yo te iba a preguntar, yo no sé si, claro, uno habla en Roberto sentido Morales. figurado de la región como si fuese una entidad que existe por sí misma. Se entiende que digamos, es la Existe. referencia a la gente, ¿no? A las personas, a su entorno, pero estamos hablando del ámbito de la política, la toma de decisiones, y eso tiene nombres y apellidos, intereses, entonces es altamente probable que va a depender mucho este sentido de lo regional, de cuál es el vínculo que tienen con el ejercicio del poder económico, comunicacional, político, que se está dando como país, incluso más allá del país. Magallanes es particular porque ahí está el tema siempre fronterizo, ¿cierto? Y ahí hay un sentido de soberanía, hay una cierta conciencia, pero por otro lado hay una práctica económica que está muy entrecruzada en el comercio particularmente y también históricamente en otros elementos en Magallanes y en todas las zonas fronterizas con la República Argentina. Entonces tienes esa particularidad. En el caso acá, digamos, de estos sectores, hay que pensar si lo que mueve económicamente a las personas, a las comunidades humanas y su entorno en estos territorios se constituye como una particularidad o somos dependientes de procesos económicos y de decisiones que ni siquiera se toman en Santiago, ¿no? Ya lo sabemos que uno dice Santiago, pero para ser preciso, puede que no sea ni siquiera en la capital, que puede ser que se esté dando en alguna capital, digamos, eh, fuera del país, que sean parte de las decisiones transnacionales. Entonces, yo creo que habría que identificar ahí bien y asociarlo a la identidad regional, porque no basta que un grupo de gente se reúna como acá y se declara regionalista y hay una serie digamos, de líderes o de pretendidamente líderes, digamos, de un proceso de regionalización, que una vez que se instala, después, como dice bien Víctor, se olvidaron en el sentido de que muy pocos son los que siguen señalando la necesidad, no por un regionalismo un poco a ultranza, sino que por la necesidad de que las decisiones se tomen considerando las particularidades o no, pero las características que tiene, digamos, el territorio, la gente, digamos, los quienes estamos viviendo acá o habitando este territorio. Entonces, sí. ahí la pregunta apunta a si esa identidad como regional en Constitución resulta, ¿tiene fundamento o es simplemente una cuestión ideológica en el sentido más clásico o ideológico en el sentido de fantasear, ¿no? De fantasear con una identidad que en realidad más bien tiene todo un sentido más decorativo a veces, pero no en verdad que tiene fundamento en que aquí hay procesos particulares que se estén dando, sino que seguimos dependiendo de las decisiones de la inversión en energía, que no depende acá de la inversión en qué se hace con con las plantas de celulosa y con el papel, que tiene que ver con la industria forestal, y que en realidad el tema costero no tiene mayor relevancia para nadie, a pesar de que aparece como zona costera, pero desde el punto de vista de su configuración no es relevante. No hay un desarrollo industrial, sostenible, entonces, ¿qué es esta región al final, ¿no? Turísticamente, que tampoco va a depender, ni siquiera la gran inversión turística, las decisiones se toman acá, en esta región, se toman
en los conglomerados, digamos que el turismo es un elemento más de la inversión, así como se puede hacer turismo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, también se puede hacer en algunas zonas de la cordillera, de la precordillera, ¿cierto? En las zonas de lagos, en esta región. Entonces, si tú lo ves regionalmente, ¿cuál es el poder efectivo, el peso efectivo que tiene la gente de acá como para plantearse de verdad una identidad regional? Sí. Mira, yo, yo creo que aquí hay como cosas que son bien determinantes. Una es el espíritu que puede haber en la región a raíz de la lucha regionalista, eh, que, siento que todavía ronda, todavía está, obviamente más diluido de lo que era por ahí en el 2000, donde había un activo movimiento y había también un elemento estatal al cual se interpelaba. Hoy, cuando ya desaparece ese elemento como estatal, porque en el fondo ya son región, comienzan a aparecer los problemas propios de la región, que son, yo creo que tú haces una cosa clave, que es la identidad regional. Porque la identidad regional no se puede construir solamente en base a esta sensación de que Santiago me está aprisionando. La identidad regional obedece a elementos que tú mencionaste durante tu intervención, o sea, como que componen nuestra región. Puede ser el turismo, puede ser eh, la ganadería, puede ser una serie de elementos que en cierta forma el gobierno regional intenta tomar dentro de su primera estrategia regional de desarrollo. Si uno mira, de hecho, el logo del gobierno regional toma los elementos de la estrategia regional de desarrollo para poner ciertas cosas que son características, por así decirlo, de la región. Pero yo creo que ahí hemos fallado como región en poder generar una identidad regional. O sea, hoy la persona que se siente de la región de los ríos puede decir elementos que lo hacen sentirse parte de la región de los ríos, pero estamos pasando por un proceso complejo donde la identidad cada vez se diluye más. Hay otro elemento importante lo que dices que tiene que ver con la toma de decisión, con la descentralización en particular. La descentralización tiene un problema bien clave, que es que es una bandera de lucha transversal. Y lo manifiesto como problema, ¿por qué? Porque la descentralización en sí, y en estos minutos uno empieza a ver, muestra la cara de cuáles son los elementos de la descentralización que algunos sectores quieren y los que otros quieren. ¿Entiendes? Acá hay un problema de descentralización económica importante. Hay otros que abogamos por una descentralización más política, que también, en cierta forma, la elección de gobernador regional, con todos los bemoles que tiene el sistema eleccionario chileno, se podría decir que estamos avanzando un poco. Pero esa conjugación y ese como elemento medio difuso de poder, cuando hablamos de descentralización, sobre todo las personas que hoy ocupan cargos institucionales, hace que la delimitación, o por lo menos los objetivos claros en los cuales la región está peleándose, no estén un poco difuminados, ¿ya? Y eso se da cuenta porque, por ejemplo, dentro del Consejo Regional tenemos personas que fueron actores conocidos para el proceso de centralización. Está Juan Carlos Faría, que es de la Comuna de Los Lagos y que ha sido una persona que incluso aparece en muchos de los videos. Está Marcos Cortés, de Valdivia, que también fue parte de este proceso, me refiero desde los actores institucionales que estuvieron. Está, bueno, un hijo de una de las personas que fue un actor clave, que es Juan Talaverí, y así tenemos una serie de factores, pero al momento de abarcar el problema de la descentralización en sí, nos abocamos solamente al elemento de que por qué Santiago decide por mí, y dejamos de lado un elemento clave, que es qué es lo que yo quiero construir, o qué es lo que mi región quiere construir. Y sin duda que la conformación de la primera estrategia regional de desarrollo intentaba solucionar eso, intentó generar esa respuesta. Hoy tenemos una estrategia que está desactualizada, que falla en uno de sus elementos centrales, que era el poder mantener una identidad o generar una identidad, pero por otro lado falla también en su actualización a tiempo y que permita que la inversión regional tenga un orden o
o una priorización lógica. Si nosotros nos vamos a los números, los Ríos partió con 4.500, 4.800 millones de presupuesto. Hoy van 50.000, tras 12 años de región. Sin duda, desde los números ha crecido. Pero cuando vamos a la sensación y a los objetivos que se ocupan para las personas que llevan más de 20 años viviendo en esta región, vas a notar que es difícil que la persona te diga como que hay un cambio grotesco, un cambio fuerte en la región, o que ha habido cambios importantes para su día a día con el proceso de descentralización que conlleva precisamente la creación de la región. Entonces, esos elementos son cosas que la Estrategia Regional de Desarrollo hoy tiene que involucrar. Yo soy un fiel creyente de que la política pública y la inversión regional tiene que tener una priorización consensuada, conversada con sus habitantes, conversada con los actores y actrices del territorio, pero lamentablemente nuestro sistema administrativo político está cooptado finalmente por decisiones personales, por personas que llevaban la bandera de la descentralización, pero que no necesariamente hoy representan a una inmensa mayoría de personas que viven en la región. Sin duda tienen votos, sin duda tienen el poder al haber recibido la confianza de recibir un voto, pero hay que cuestionarse eso, la forma finalmente en cual nuestros representantes hoy están ejerciendo el poder. Y sin duda que hace que sea más complejo aún el poder conversar cuál es finalmente nuestra lucha como región frente a Santiago. Porque si el día de mañana Santiago te dice, ya sabes qué, toma, te doy tu independencia económica, ¿qué hacemos? Y hoy eso no está claro acá en la región. Yo siento que no hay un consenso importante con respecto a qué es lo que queremos nosotros como región. Tenemos vocación de muchos lados, tenemos vocación turística, tenemos elementos naturales importantes, tenemos elementos agroecológicos importantes. Recordar que también el cambio climático está haciendo que esta región sea bien vista por grandes poderes empresariales y cómo nos preparamos para eso. Tenemos un espacio marino costero que conflictúa todavía el cómo podemos conservarlo y también mantener el equilibrio con las personas que viven ahí. Y también tenemos dos regiones vecinas, una que era nuestra, por así decirlo, región fundadora, que vemos que no es que se escape, pero por lo menos da la sensación que tiene abarcado los problemas desde un prisma distinto y por lo menos mucho más ordenado que el que lo estamos haciendo nosotros. Gracias, Matías. Matías Fernández, consejero regional de Los Ríos. Este es un tema relevante y aquí le damos la importancia que tiene, además con clave política en todo caso, o sea, estamos hablando de eso. Y quisiéramos también escuchar a Felipe Rifo, que está con nosotros. Felipe, bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Te Sí. has enterado del recorte presupuestario regional? Sí, bueno, es lamentable porque, bueno, esto es una práctica que en todo caso ha sido intendente tras intendente, ¿eh? Yo tengo conocimiento desde la administración de Juan Antonio Varas, después la administración de Henry Sormendi, después de Don Egon. Todos han sufrido en algún momento que la ejecución presupuestaria se ha ido acortando. Bueno, esto es una práctica que es común. Lamentablemente, creo que a nivel de autoridades se preocupan cuando ya están con las fechas encima, pero siempre se ha ejecutado el porcentaje. O sea, es lamentable que hoy en día sí el recorte sea porque no se haya ejecutado. Si ese es el motivo, bueno, eso es grave y eso sería muy lamentable. Pero esto es una práctica que lo hemos visto ya años o gobierno tras gobierno, administración de intendencia por administración de intendencia. No es algo nuevo, no me asombra, digamos. Y de hecho, recuerdo mucho la administración de Henry Sormendi cuando estuvo mucho en crítica también por lo mismo, después de Don Egon. Recuerdo mucho que habían dineros para instalar la bandera bicentenario, que nunca se instaló, que también no se ejecutaron, que también fueron un monto importante para el presupuesto del gobierno regional, que fueron haciendo que lamentablemente esos fondos se vayan perdiendo. Es lamentable que de perder fondos para el desarrollo de nuestra región,
que se vuelva a Santiago. Yo espero que los cores den la pelea, yo creo que han dado una muy buena señal, he visto las declaraciones públicas que han hecho, y yo creo que hay que sentarse arriba del macho, como se dice al buen chileno, y pedirle a nivel central que no por ningún motivo le rebaje los presupuestos a la región. Yo creo que las lucas siempre son necesarias, y creo que no estamos hoy en día para estarlas recortando o bajando. Creo que el gobierno debe buscar otras opciones y no a las regiones. Creo que Santiago es la que gasta más recursos a nivel nacional, y creo que por ahí va el tema. O sea, la que más gasta a nivel nacional del presupuesto de la nación, yo creo que por ahí debería ir el recorte presupuestario. Gracias, Felipe. Felipe Rifo, concejal de la comuna de Valdivia. Sí, Matías creo que había dicho algo, ¿no? Sí, perdón. Sí, es efectivo que esto es como el tema de que la ejecución presupuestaria está baja, es un tema histórico. Yo siento que ahí se obedece a un problema más de fondo de cómo estamos finalmente viendo la inversión regional. Cuando la inversión se transforma en un gasto, es que no estamos cumpliendo el objetivo por el cual fue creado precisamente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un método compensatorio para poder generar inversión regional. Eso como primer elemento. Pero hoy lo que estamos viendo hoy es un recorte en agosto. Sí. Todos los años puede haber recortes de emergencia porque el Estado, por distintos elementos, puede necesitar dinero para poder cubrir ciertas necesidades. Por ejemplo, los recortes este tipo de recortes en particular, no son de la orden de 6.000 millones. Si eso es lo difícil de esto, son 6.500 millones. Pero yo insisto que fuera del problema centralista, fuera de que en administraciones pasadas se trata de cubrir la ejecución presupuestaria con distintos elementos, porque el tema que hablaban antes, que tiene que ver con pagar proyectos eléctricos para poder llegar al 100% de la ejecución presupuestaria, es un problema que abarca las administraciones hacia atrás, o sea, como desde el gobierno anterior y este gobierno. Matías, sí. Tengo una pregunta porque, claro, podemos seguir profundizando en esto o detallando, pero pensando en quienes nos escuchan, ¿cuánto significa respecto al presupuesto anual un recorte de 6.500 millones? Y históricamente... ¿ah? Es más del 10%. Más del 10%, ya. Sí, más del 10%. Y históricamente ha sido así, alrededor del 10%, porque hay que proporcionalizar las cosas, no ponderarlas. Sí, no, proporcionalmente este es uno de los recortes más brutales que ha recibido la región. O sea, más alto en términos... Sí, pero al mismo tiempo es el recorte más brutal y es la ejecución presupuestaria al mes de junio, según datos de la DIPRES, más baja que ha tenido la región desde su creación. Asumiendo que esto se viene dando históricamente, que se creó región, ¿por qué el trato tan de exigencia de la renuncia del intendente y no se dio antes, como dice Felipe, don Egon y los demás intendentes de ahí para atrás, ¿no? Yo creo, Arizmendi, qué sé yo, don Varas, don Arizmendi, don Egon, etcétera. ¿Por qué estos dones no fueron solicitadas su renuncia? No hubo movimiento social, o sí fue, si estoy mal recordando, por eso, para que me aclaren. ¿Por qué hoy día es crítico y no antes? Sí, ¿por la cantidad? Yo creo que tienen que ver dos elementos, como el momento político y sin duda que también el elemento de cantidad, pero más que la cantidad per se, si ese es el tema. Cuando uno ve deficiencias en la gestión política, uno interpela. Y yo creo que, de hecho, tanto Egon Montesinos como Millán, como Arizmendi, como Azurmendi, como Varas, sufrieron en algún minuto interpelaciones políticas importantes. Todos panelistas de esta radio a todo esto. Todos panelistas, yo aviso, quiero el dato. Hay que pasarles la cuenta entonces cuando estén hablando ahí de otros temas, recordarles, digamos, su mala gestión, que parece que nadie se acuerda de eso, tenemos mala memoria. Sí, pues a lo que voy es que todos sufrieron interpelaciones, pero el problema acá está en que este recorte es importante y se suma otro elemento, si es la baja ejecución presupuestaria que tenemos a hoy. Son 24%. Las regiones que están parecidas es Ñuble, por ejemplo.
pero Ñuble es una región nueva, y también Nueva. eso es otro, perdón, No es que no hayan necesidades, porque alguien No. podría decir, oye, hay una capacidad de ahorro, No. es una manera de administrar los recursos, ¿no? De manera muy... ¿no? Lo peligroso de esto, estimado Roberto, es que, es un poco lo mencionaba antes, las carteras hay que analizarlas también en mérito de su cartera de arrastre. Ya. Porque si tú tienes una cartera con poco arrastre, con, qué sé yo, con un 50% de arrastre, por ejemplo, significa que tienes una muñeca importante para abrir proyectos, que es lo que tiene Ñuble hoy. Ya. A diferencia, no sé, pues de BioBio, que tiene una cartera con un alto arrastre, cerca del 80-90%, y nosotros también tenemos un alto arrastre. Entonces, cuando tienes un alto arrastre, te hacen un recorte presupuestario, y más encima ya gastaste un poquito más del 10% en elementos de contingencia del año, significa que hay cosas que vas a tener que dejar de pagar, que tenían compromiso previo. ¿Y qué podemos aprender de esto, Matías, considerando que tú seguramente te proyectas como gobernador de esta región? Entonces, veamos aquí cuál sería tu propuesta de administración, Sí. o Víctor Godoy también, que se proyecta, o Felipe Rifo eventualmente. ¿Cómo lo harían ustedes, digamos? Porque yo no me proyecto, entonces por eso les pregunto a ustedes. peor. Sí, yo lo que propongo, Peor. la verdad, y que lo vamos a conversar porque mañana tenemos sesión, primero sentarse a revisar el presupuesto y el arrastre, y hay que desmenuzarlo completo. El arrastre y ir viendo qué cosas se van a pagar, qué cosas están con contrato, qué cosas hay que terminar de Pero pagar. ¿por y qué qué no cosas se que hizo antes eso, Matías? ¿Por qué hacerlo Porque cuando se hizo. ya... Se hizo. ¿sí? Se hizo, nosotros avisamos, nosotros cuando tuvimos una ejecución presupuestaria en el mes de enero de 0% en esta región, dimos Ya. el aviso al intendente, y la intendencia constantemente con su equipo mencionaban de que esto estaba cubierto, de que iba a haber un repunte al mes siguiente, Sí. y de hecho esa sí fue la salida comunicacional que hubo durante el fin de semana por parte del equipo de la intendencia, Ya. que esto en septiembre se va a recuperar, que aquí hay una Entonces, responsabilidad. el tema no Sí. es de información, ¿cierto? Porque No. si ustedes están informados, el intendente también, y el gobierno del cual depende el intendente. Es un tema de cómo se administran las decisiones, ¿no? Como siguiendo la línea de Felipe, usando algunos dichos comunes, diríamos que está mal pelado el chancho desde el punto de vista de cómo se dan las decisiones, porque si están tan concentradas en un sujeto o en un grupito o lo que se plantea en el gobierno, resulta de que, en definitiva, si el poder de decisión estuviese efectivamente distribuido, donde hubiese la comunidad local o regional, los distintos sectores tuviesen la posibilidad de tomar decisiones, no solo de opinar, un gobernador, un intendente, ya no, por más de que quiera hacerse el sordo, o sorda, tendrá que, la presión ciudadana, no solo presión, la presión vinculante ciudadana. El problema es que aquí se pueden mostrar datos, cifras, pero no es vinculante aquello, no significa tomar una decisión. Y ahí tenemos un problema. Es necesario democratizar mucho más, digamos, profundizar además la participación. La mayoría de la gente no está informada de esto habitualmente, no es parte de sus preocupaciones, entonces les llega así como noticia, ¿no? Como aparece en las portadas de la única prensa escrita que creo que circula en esta región, o aparece como noticia en un par de radios, y nada, se comenta por aquí y por allá, como lo estamos haciendo nosotros. Claro que nosotros estamos entregando más elementos porque tenemos la ventaja que estás tú, Matías, pero nada, pues entonces Sí. tenemos un problema ahí Sí, de participación muy serio. Sí, Yo dos cositas, son súper cortitos en realidad. Lo primero es, efectivamente, aquí hay un problema que se está generando, que esta problemática está un poco alejada de la ciudadanía, y un poco bastante. Porque en la práctica, la gente, ¿cómo determina que hay 6.500 millones menos en la región? Y eso es una deuda importante de la institución para con la gente. Y lo segundo, es algo que delante quizás no lo mencioné, pero sí, acá hay un rol importante de la fiscalización desde los cores. Y ahí nosotros somos parte del problema. Yo no me eximo de este problema. Yo estoy en él. Y ese elemento en particular, nosotros también, cuando lo conversamos con el intendente por el mes de marzo, abril, cuando empezamos a ver los temas de pandemia, se confió y se dio finalmente una especie de voto de confianza de la gestión que él podía hacer para poder ejecutar estos dineros rápido. Y hoy vemos que finalmente esa gestión no sucedió, no funcionó,
y en otras regiones contiguas sí. Entonces, ahí está un elemento como central en el cual nosotros ahora como consejeros regionales nos tenemos que hacer cargo y tenemos que solucionar a la brevedad. Eso, porque Felipe creo que Matías, había pedido la palabra. yo agregaría una pregunta o planteamiento también para conversar esto, porque me parece que creo que ustedes lo han dicho ya, es de gran relevancia poder incorporarlo dentro de la agenda cotidiana y que no sea una vez al año o dos veces al año una noticia, ¿no? Porque las noticias son tan efímeras, ¿no? Que si no hay una cultura de criticidad en la región, no tienes posibilidad en la práctica de entender estos procesos. O sea, porque estos procesos uno no los entiende en sus guarismos matemáticos, sino que uno lo entiende efectivamente en su calidad política, en su calidad en términos de relaciones con el poder central. Entonces, el argumento, por ejemplo, del centralismo se entiende no dos veces al año, digamos, o tres, o cuatro, o cinco, sino que se entiende en la medida en que es una constatación que es permanente y que se incorpora como un elemento de la causa, pero no el único, ¿no? O sea, ese es el tipo de juicio crítico que debe constituir una cierta identidad regional o regionalista. Un juicio crítico que sea un poquito más amplio que simplemente, creo que es lo que dijo Matías aquí muy bien al principio. Entonces, en esa línea, sería interesante saber qué piensan los alcaldes de todo esto. Porque yo no sé si alguien lo ha dicho, digamos, si algún alcalde ya lo ha dicho, seguramente alguien ya lo habrá hecho, pero lo cual está muy bien. Pero es necesario que esas voces estén presentes en este debate. No basta con que estemos nosotros los lunes en el República de los Ríos hablando de esto, digamos. O sea, lo central es qué dicen las autoridades locales, porque son las autoridades locales las que están más cerca del territorio, más cerca de las comunidades organizadas. O sea, los dirigentes sociales escuchan a sus autoridades también. Y yo diría que incluso las escuchan más que al intendente. El intendente es un representante del centralismo al final. Y eso tiene una condición institucional en Chile que probablemente en algún rato discutiremos más a fondo, y que por eso hay una elección de gobernador además, digamos. O sea, no es que a uno se le ocurra que el intendente cumple un rol menor en todo esto en defensa de las regiones. O sea, el país se ha dado cuenta de eso y estamos a puertas de tratar de elegir una gobernación regional precisamente porque ya nos dimos cuenta, con toda la historia para atrás, de que no nos sirve un intendente instalado a dedo. Esa figura es la que no nos sirve, digamos. Entonces, sería interesante saber cómo ven las autoridades locales también esta situación. Le quería dar la palabra a Felipe. Felipe, a propósito de que es autoridad local. Felipe Rifo. Sí, bueno, antes la palabra a la boca, porque yo quería llegar a eso, que aquí más que el reclamo del político, aquí va a haber un reclamo, porque los gobiernos regionales invierten fondos en comunas, y claramente este es un desmero para las comunas. Y lo segundo que quería hablar sobre, usted estaba en conocimiento, los consejeros regionales estaban en conocimiento sobre que la ejecución presupuestaria estaba baja, porque me quedó la duda ahí, Matías. No sé si podemos profundizar un poquito en eso, porque por ejemplo nosotros los concejales tenemos la facultad de ir pidiendo una auditoría externa para ver la ejecución presupuestaria del municipio. No sé si en su caso es algo similar. Sí, o sea, uno de los roles es fiscalización, y por ende dentro de la fiscalización cabe todo elemento que ayude precisamente a ver eso. Nosotros, como mencionaba, desde enero, cuando ya en enero tuvimos un 0% de ejecución presupuestaria, levantamos alarma y eso se empieza a trabajar en conjunto con la DIPIR, que es la Dirección de Presupuesto del Gobierno Regional. Y ahí, por eso les hablaba de este como voto de confianza, porque finalmente el intendente también tiene que gestionar la ejecución de dineros a través de la vuelta que tiene que hacer en DIPRES, en Santiago, la Dirección de Presupuesto a nivel central y subdere. A diferencia de, claro, las municipalidades que tienen una ejecución local que no necesita dar esa vuelta administrativa. Entonces, obviamente los procesos son un poquito más, son distintos. Llevarlo a una auditoría externa puede ser que
muchas veces no lleguen los tiempos necesarios y por eso se hace una interpelación directa al intendente junto con su equipo constantemente. Ahora, él tiene todas las facultades y potestades de abrir la cartera. Y en él reside precisamente que esa cartera se vaya ejecutando. Y se parece mucho un poco a lo que pasa en la municipalidad en ese sentido. Pero sí, nosotros hemos estado por lo menos desde enero buscando alternativas y soluciones de gasto porque tú tienes una cartera fija, no una cartera con muy poca muñeca para poder abrir nuevos proyectos. Y es por eso que nosotros estamos también un voto de confianza porque se sucede lo del coronavirus. Y el coronavirus implicó un gasto de 11.000 millones de marzo a mayo, no a ojos cerrados, porque hicimos varias análisis y críticas a lo que se estaba realizando, pero sí obviamente con mucho más celeridad que otros proyectos en otros años. Sí, sí, de hecho Sí, las cifras son de ese calibre, o sea, en marzo sí, se hizo una todos los meses actualización. viene el informe desde Subdere con respecto a la ejecución presupuestaria y todas las sesiones del CORE se analiza la ejecución presupuestaria. Es obligatorio en la Comisión de Hacienda hacer el análisis de la proyección de inversión y la proyección de gasto. Solo que este año siempre van un mes desfasadas, porque la Subdere es la que te entrega esa ejecución. Nosotros de hecho tenemos los números de junio y ahora recién deberían salir los de julio. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Nosotros hacemos una proyección sabiendo lo que se ha gastado. Por eso es un poco distinto en ese sentido. Sí, gracias. Bueno, y lo otro es la crítica, o sea, ver cómo me extraña que los alcaldes no se hayan pronunciado al respecto, porque son ellos los que se ven en desmero de ejecutar proyectos en su región. 6.000 millones de pesos es una cantidad de dinero brutal. Yo con los recursos soy bien drástico para pronunciarme, y con 6.000 millones de pesos hacemos muchas cosas, muchas cosas. Como por ejemplo, podríamos con esa cantidad de dinero comprar calefactores a pellets para descontaminar todo el día. Al día tenemos una contaminación tremenda y creo que eso hay que ver la forma de solucionarlo pronto. La leña está contaminándonos, la leña no certificada, y creo que sería importante que se vieran opciones de cómo ocupar los recursos eficientemente en la región. Muchas veces vemos obras que efectivamente son muy bonitas, muy emblemáticas, pero tampoco son muy necesarias. Me quedo con eso. Roberto Morales. ¿Seré yo que no lo escucho? A ver. Roberto. Ahí está. Insistir en la necesidad del rediseño de las formas de participación, de fiscalización de los distintos actores, y que no quede instalado solo o sea, además de los que existentes, que deben fortalecer, digamos, su ejercicio, su decisión y su opinión vinculante, pero también pensar en esto de que no se trata solo de un tema de dinero, sino un tema de participación política. Aquí se ha puesto énfasis en eso, ¿no? Y me parece muy bien. Es necesario el rediseño, que quienes, además hay temas de confianza, no es solo un tema de cálculo de inversiones, perspectiva económica, sino confianza política. De hecho, los consejeros regionales confiaron, dicen, en la gestión del intendente, más allá de las diferencias legítimas que puedan tener, pero ahí vemos el resultado. Entonces, en definitiva, no basta con que los consejeros regionales sean el único o uno de los elementos de fiscalización. Tiene que haber mucho más protagonismo de la ciudadanía organizada, ¿no? Mucho más. Y los alcaldes déjense de mirar o de esperar o de mendigar, digamos, los recursos y todo, sino sean también más protagónicos y sean capaces de generar. Entonces, mucho más proactividad, ¿no? Entonces, por eso pues, se dan cuenta ustedes, cuando hablamos de identidad regional, se transforma en eso. O sea, se evidencia en que las cosas están, se dan, y no hay gente, no hay grupos mayoritariamente, digo, fuera de los que siempre hablan, ¿no? Y los que representan o dicen representar a la ciudadanía. Entonces necesitamos una ciudadanía más organizada y en ese sentido ejercer real presión. A mí me parece que
para poder conectarlo, y no es que esté como un fenicio, ¿no? Que siempre tiene que hablar de su tema o de lo que considera que son sus temas, pero si no es por la presión que se dio respecto de la situación del Machi Celestino, no se habría producido esta concesión, que ni siquiera es concesión, mínima respecto de poder ir por unas horas al lugar en donde él planteaba. Si es que esto se hubiese dejado pasar, si es que no hubiese ciudadanía organizada, en este caso organizaciones mapuches, y no mapuches, muchos de los sectores de la sociedad chilena, pero a pesar de eso, para que veamos cómo el poder sigue concentrado en tan pocas instancias y personas y grupos, no, en definitiva no se respondió al tema, no se respondió puntualmente como un efecto mediático de que ya vaya su regue, va y viene, tiene 20 horas para ir y quedarse allá y volver, y medidas de ese tipo que dan cuenta, por un lado, de que es necesario presionar, que es necesario organizarse y estar ahora preparado para lo que se viene, ¿no? Que está definido esta ruta del plebiscito en octubre, que hay sectores que de manera un tanto, a mi modo de ver, desesperada, tratan de evitar que se dé ese plebiscito, porque lo que se desencadena, yo creo que están ganando tiempo, porque esto no tiene marcha atrás, en el sentido de que ya los niveles de organización y de demanda de la ciudadanía por modificar el diseño o el rayado de la cancha en la cual todos nos movemos, ¿cierto? Que es la norma constitucional, ya eso está en una decisión tomada por la mayoría de la ciudadanía. Y no estoy haciendo demagogia ni imponiendo nada, es evidente. Entonces, como eso es tan evidente, los sectores que quieren evitar a toda costa que se produzcan cambios más profundos y radicales que los saquen de su comodidad o de sus privilegios de poder, están haciendo todo lo posible por crear confusión al respecto, por modificar, por postergar al máximo, pero aquí no hay no hay cómo sacarle el cuerpo. Es decir, asuman, por favor, más que por favor, asuman de que acá la ciudadanía en general ha planteado la necesidad de un cambio constitucional, y eso está definido. Ahora, no digo yo que no haya que hacer nada, por supuesto, los distintos sectores a favor y en contra, los que aprueban, aprobamos, y los que rechazan, tendremos que medirnos, digamos, en lo que va a opinar la mayoría de la gente. Entonces, algunos dicen es distinto ganar por paliza que sea apenas, digamos, ¿no? O sea, que sea mayoritario, así indiscutible, a que pueda ser más o menos estrecha la llegada. Y a eso se está jugando, ¿no? A una serie ya en el campo propio del área chica de la política, pero la gran pregunta, la gran expresión ciudadana de si efectivamente es necesario para esta sociedad y para este país un profundo cambio en las normas constitucionales, sí, eso ya está demostrado. Ahora, ¿dónde y cómo? Ahí está toda la pugna y todo el área, todos los aspectos que no son menores, ¿eh? Porque al final en las letras chicas se van definiendo muchas cosas relevantes. Eso. Gracias. Bien, Roberto Morales, gracias por además colocar el tema, porque precisamente en este rato que nos queda hay que recordar varias cosas. Primero, esta semana se inicia la campaña, el día miércoles, la campaña por el plebiscito de definición del mecanismo de cambio constitucional, que se va a realizar el 25 de octubre. En la práctica, el gobierno ya ha dicho que es una decisión tomada la realización, que habrá que tomar las medidas del caso. Hay voces que siempre van a seguir estando seguros desde básicamente la posición del rechazo, de que dicen que podría ser que en alguna condición de crisis sanitaria derivada de el contagio por COVID-19 habría que repensar la fecha del plebiscito, pero nadie ha dicho que eso sea viable políticamente, digamos, ¿no? O sea, políticamente está asentado que se realice. Y lo que está pendiente son las condiciones en las cuales se va a realizar, o sea, todos los protocolos están en discusión. Hay un plazo en todo caso para que eso se resuelva y vamos a tener seguramente mecanismos especiales para este proceso de elecciones, de votación, ¿no? Me permite, Víctor, comentar ¿Sí? muy brevemente que yo escuché la partida del programa
constituyentes, ¿cómo se llama? Sí. La semana pasada, ¿no? Donde invitaron a, se supone, dos expresiones contrapuestas, no, lo son, no digo se supone, ¿no? La presidenta regional del Partido Comunista y el presidente o dirigente y además concejal Leandro Kuzman. Debo decir que a mí me parece que no estuvieron ambos a la altura de lo que se necesitaba, ¿no? De hacer un análisis y una proyección como de orden más político en general, ¿no? Sino que se quedaron a veces... Ahora, escuchar una vez más a Leandro Kuzman, debo decirle, sin argumento. Es una persona que habla a partir de la consigna y va repitiendo y repitiendo cosas, además... yo no sé, pero bueno, la UDI un poquito de seriedad al respecto, digamos. O sea, ya dejó de ser dirigente estudiantil de la universidad, ni siquiera eso, los dirigentes estudiantiles, véanlo ustedes, lo que ha sido la historia de este país corta, son de primer nivel, son considerados figuras mundiales como la Camila, digamos, entonces, Camila Vallejo. Entonces, Leandro Kuzman, de verdad, escucharlo así, tratando tranquilamente de escucharlo, siendo representante de la UDI de posiciones extremas, no sé, le hace un flaco favor a la UDI, me parece, porque no entrega argumentos. Si uno quiere escuchar argumentos, antecedentes, una cuestión que vaya convenciendo, no, es una repetición sistemática de puras cuestiones que son demostradamente, digamos, caricaturas de la realidad. Entonces, yo en realidad estimé que, bueno, más allá no es responsabilidad de la radio abre un programa, ¿cierto?, que tiene que ver muy bien por el tema de constituyentes, ¿no?, o algo así se llama, y me parece muy bien y quería felicitarlo, pero lamentablemente después no lo seguí escuchando, porque entiendo que es todos los días, pero ese día, a pesar de la intención, ¿no?, de confrontar a quien representa o quien tiene la postura del Partido Comunista y de la UDI, que aparecen como dos posiciones polares aquí, no resultó en un buen debate político, digamos, como uno esperaba, ¿no? No estuvieron, lamentablemente, a la altura de lo que se necesita hoy, en mi opinión, ¿ya? Puede Hago enviarle responsablemente, gracias. un email a las sedes partidarias correspondientes. Los partidos políticos tienen todo el derecho a definir quiénes son sus dirigentes y sus Sí, voceros, claro. así es que Bueno, nosotros en eso absoluto y uno como respeto ciudadano puede decir, a ¿no? quienes Puede hablan decir a que le nombre parece. de las posiciones políticas que representan. En definitiva, yo supongo que también cuando hay aparentemente mucha consigna, primero tiene que ver con los formatos. O sea, lamentablemente los formatos para el debate sobre el plebiscito son tremendamente acotados y hablan mucho más del mecanismo que del fondo, efectivamente, como tú dices. Pero por otro lado, también está el hecho de que el debate político no quiere entrar todavía en una cuestión que va a ser posterior al plebiscito y que es el tema de las elecciones de los constituyentes. Y ahí yo creo que va a haber otra etapa que va a ser bien dura, digamos, porque estamos hablando de elecciones de constituyentes para 2/3, para elegir 2/3. Ese es el que gana, tiene que elegir más de 2/3. O sea, tú no ganas con el 50% más uno en la elección de constituyentes, sino ganas con más del, ¿no?, 2/3, digamos, ¿no? O sea, más del 60, casi el 70%, digamos. Entonces, en rigor, esa elección es una elección bien compleja, la que viene después. Y hay sectores que incluso han estado planteando que en algún rato ya tendremos la posibilidad de escucharlo, y de hecho hoy te voy a contar que lo vamos a poder hacer, que hay que ponerle ojo precisamente a la capacidad que hay en el incerticio entre el plebiscito de octubre y la elección de los constituyentes en abril para poder desarrollar una estrategia política un poco más de fondo, que tenga que ver con la incorporación de la movilización social. Esto que es mal visto desde ciertos sectores más conservadores, incluidos sectores de la oposición. Yo he escuchado varias voces de la oposición que le temen a ese momento, digamos. Sí existe esa demanda porque haya algún debate distinto en ese periodo que se abre. Eh, para decirlo breve, hoy a las 12 del día vamos a estar en el programa, son los lunes, ¿ah? Quienes quieran acompañarnos, bienvenidos serán, además porque tenemos la posibilidad ahí de conversar y de recibir preguntas, eh, para quienes están, de hecho, en directo, o sea, no es grabado, nada.
Y va a estar con nosotros Cristian Cuevas Zambrano. Cristian es dirigente hoy en día de sectores políticos que están asociados a Chile Digno, que es uno de los comandos del apruebo, ¿no? Pero que también ha sido históricamente dirigente sindical, que ha sido en su momento también dirigente político del Frente Amplio, es del sector que sale del Frente Amplio en su momento. Y con él vamos a discutir un poco esto, precisamente que plantea Roberto, si es que me queda la pregunta anotada, Roberto, para hacérsela. Y después vamos a tener la presencia de Eduardo Helk, que no solamente ha sido nombrado como uno de los posibles candidatos a gobernador regional, sino que además es un actor importante de la dirigencia política de la derecha, no sé si del rechazo, vamos a conversar con él de eso, y va a estar con nosotros seguramente alguien de la concertación, de la ex concertación, que queríamos tener también para tener distintos sectores. Así que eso se realiza hoy al mediodía, así que acompáñennos. Yo lo que estaba mencionando nomás es que el día miércoles se inicia la campaña, así es que démonos un minuto para comentarlo. Yo sé que el miércoles al mediodía en la Plaza de la República va a haber una convocatoria por lo menos de los comandos del apruebo. En Santiago, en la Plaza de la Dignidad, se va a realizar un acto político de inicio de la campaña por el apruebo también. No sé quién parte. Sí. ¿Matías? No, o sea, yo más porque son los últimos minutos, entiendo. Sí, sí, que buena la invitación que hace Víctor, va a estar entretenido. Solo confirmarte que sí, Eduardo es candidato. Por lo menos él lo expresa así cuando va a varios lados, así que para que no lo dejemos en esa cosa intemperie. Es candidato junto a Luis Cortino, que está declarado precandidato también, y Marcos Cortés, son como y Juan Taladrí, son los 4 que hoy ya están instalados como precandidatos, en entendido que haya primarias o finalmente haya conversación entre los partidos para que uno vaya o el otro no. Más María José Gatica, que es de Rey. Esos son los 5 candidatos que hasta hoy día han salido con respecto a gobernador regional. Y con respecto a la invitación, o sea, esta es una semana súper interesante en materia no electoral, sino que de lo que se viene para octubre. Yo no puedo creer que ya estamos a menos de 2 meses, o casi 2 meses, perdón, para la elección. Siento que el tiempo ha volado. Pasar desde octubre del año pasado, cuando estábamos conversando sobre los efectos del 18 de octubre en la radio, hoy por teletrabajo, conversando sobre el Chile que podríamos escribir, creo que es algo igual de emocionante. Va a estar, efectivamente hay acto el miércoles, también hay una caravana el sábado, que va a ser una caravana por el apruebo, los cuales obviamente la idea es ocupar todos los espacios de la forma, uno, que menos contagios pueda generar, pero que también más impacto pueda generar en la gente. Esto va a ser una campaña distinta. Estamos en plena pandemia y a pesar de que los números de la región, entre comillas, nos tienen en el paso 4 aún, a pesar de que hemos tenido 2 días con alzas importantes, 10 ayer, o sea, 10 anteayer y 15 ayer, nos obliga a ser responsables de nuestra forma de hacer campaña. Yo creo que lo importante es generar todas las condiciones de seguridad para el proceso eleccionario de octubre y sobre todo instalar los temas que la gente necesita. O sea, es falso lo que mencionaba, perdón, un poco lo mencionaba Roberto, no es que sea falso lo que él dijo, sino que es falso los argumentos que precisamente da Kunzman con respecto a la Constitución. Y es importante que el debate fuera de la inmensa aprobación o la inmensa participación que vamos a necesitar para octubre, también está abocado a los elementos que queremos que estén en esa Constitución. No podemos obviar ese debate, porque le gusta o no al concejal Kunzman, vamos a estar discutiendo una nueva Constitución, vamos a estar discutiendo los temas que necesitamos poner sobre la mesa, y ahí obviamente esperamos el debate político con ideas, con argumentos, y no solamente el eslogan de que se va a destruir Chile si es que se llega a aprobar una nueva Constitución como tal. Así que no, se vienen semanas intensas. El miércoles, como bien decía Víctor, el sábado también vamos a tener actividades, y durante la semana, bueno, todos los viernes también hay un conversatorio del Comando Que Chile Decida, en el cual se invitan a distintos actores a hablar temas constitucionales. Hay actos unitarios de los distintos comandos por el apruebo, eso es, como yo creo, muy relevante. Los comandos del apruebo están trabajando
tienen hitos de trabajo en conjunto dentro de lo que se puede hacer, que es lo complejo. Y interesante también, y agradecerle a la radio que haya un espacio también de contraste. Yo creo que fuera de la dificultad de los formatos, es importante mostrar precisamente estas dos miradas que hay con respecto al plebiscito de octubre y a los efectos que esta puede generar en el país. Y sin duda que vamos a estar siempre disponibles para poder aportar en lo que se pueda. Gracias, Matías. Felipe Rifo. Sí. Disculpa, Víctor, ¿cuál era la consulta? La conversión, me perdí un poquito. Bueno, se abre esta semana la campaña por el plebiscito del apruebo. Yo sé que lo hemos conversado antes aquí y nos quedan pocos minutos, así es que de todos modos, si hay otro tema... Sí, muy breve, muy breve. Bueno, está viendo otro tema, pero después a la hora borrando lo hacemos. Personalmente yo no participaré en ninguna campaña, ni el apruebo ni el rechazo. Creo que ya está organizada la estructura de las campañas y yo personalmente me voy a enfocar a seguir trabajando en lo que es netamente la gestión municipal. Voy a seguir trabajando en lo que es la fiscalización municipal y también en las propuestas que se puedan realizar. Ese va a ser mi énfasis durante este tiempo y me abstendré de participar en las campañas de la nueva Constitución. Tengo una opinión fundada con respecto al apruebo, otra opinión contra el rechazo. Sí. Creo que hay harto que profundizar ahí y por eso me mantendré al tanto y me dedicaré solamente a seguir con mi función como concejal. Bien, Felipe, ¿tienen consejo, no? ¿Mañana? No. ¿No hay consejo? No hay consejo, no. Ya fueron los 3 consejos de los 3 primeros martes cada mes. Ah, ok. Hasta septiembre. O a menos que haya un extraordinario. Puede ser. Puede ser. Bien, pues Roberto Morales. Sí, sin afán de polemizar, Felipe, yo creo que tú tienes una responsabilidad por ser concejal, para tu sector por lo menos, pero eres una figura en el sentido pública y si tienes una opinión, ¿cierto?, que no puede ser individual y personal, ¿cierto? Una cosa son las cosas domésticas, privadas, pero una opinión sobre un proceso al cual estás convocado como ciudadano no puede quedar así manifestada de manera tan ambigua. Yo te pediría que señalaras cuál es tu postura al respecto, porque dice que tienes una postura frente al apruebo, tienes una postura frente al rechazo, y que tú, claro, has decidido políticamente dedicarte no a participar públicamente en las campañas, pero que tienes una opinión. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, Felipe? Te reitero mi opinión de la semana pasada. Considero que la ciudadanía nunca quiso una nueva constitución. La ciudadanía se impulsó por una opción del apruebo o rechazo, se impulsó bajo alguna organización política que siempre quiso una nueva constitución. La gente siempre quiso mejores salarios en su remuneración, quiso mejor salud, quiso mejor educación, quiso muchas cosas, pero nunca la ciudadanía quiso una nueva constitución. Esto fue idea y promovida por actores políticos, actores sociales, que están interesados en que esto ocurra. Bajo esa premisa, yo no voy a ser partícipe de esos movimientos que están validando un proceso que a mi parecer no fue de una manera correcta. Bajo la presión que se hizo, no se puede presionar, generar una nueva constitución para tener el estallido social. Eso a mí no me parece, Roberto. Creo que la forma, la negociación que se hizo en el Congreso, donde todos los presidentes de partidos firmaron para poder indicar que, ok, vamos a disponer un poco de las movilizaciones, vamos a parar un poco el proceso que se está llevando, por medio de un compromiso de que haber una nueva constitución, para mí eso no es correcto, esa presión no es correcta. Es por eso, estimado amigo mío, que yo no seré parte de fomentar el proceso que a mí parte mal, está partiendo muy mal. No estoy viendo la opción ni la prueba ni el rechazo, pero parte muy mal porque hay caracteres que lamentablemente no se están profundizando. Ayer escuchaba una entrevista de la alcaldesa Matei, en la cual decía, no, o sea, aquí vamos a tener nuevamente una pelea de políticos, una pelea si es que sale la comisión mixta, vamos a tener una pelea entre personas que fueron candidatas, que son políticas, con el Congreso. Si sale solamente la opción de que sean 100% constituyentes, vamos a tener, si es que sale la opción 100% constituyentes, vamos a tener una pelea
contra los asambleístas, contra el Congreso, ¿ya? Si tenemos una comisión mixta, vamos a tener una discusión también entre los asambleístas con el Congreso, cómo se van a llegar de acuerdo. Creo que la forma que está haciendo no es la correcta, creo que se debería atacar puntos puntuales para modificar la Constitución y no cómo se está haciendo. Es por eso que Sí. está bien que uno tenga una opinión, una posición política, pero lamentablemente hay cosas que uno decide participar y no decide participar. Y en este proceso yo no participaré en ninguna campaña ni error ni el caso. Gracias. Convengamos que Matei no le ha chuntado ni una tampoco en todo caso, así que Sí. Oye, claro, no podemos ir por ahí. A ver, pero no hagamos caricaturas de una opinión que para mí es correcta. Para mí es correcto lo que dijo ayer o anteayer, no recuerdo mucho, fue, si la ciudadanía quiere, por ejemplo, que hagamos algo, ok, votémoslo, pero no dejemos a 155 congresistas que lo único que se dedican es a pelear en el Congreso, más, no desconozco cuántos asambleístas van a hacer, si son 150 Habrá- más, bueno, vamos a tener unas 300 personas discutiendo un tema que yo creo que va a ser muy difícil que llegue a consenso. Y aparte hay una estructura política, para que toda la gente que está escuchando sepa, que esto va a tener que ser bien, no, o sea, para poder determinar quién va a ser un asambleísta va a ser por la fórmula de las municipales. Y la fórmula que se escoge a los candidatos es la misma de los diputados, la fórmula de Hunt, ¿ya? Eso quiere decir que nuevamente va a estar, la elección va a estar hecha para que existan los bloques políticos, la izquierda y la derecha, proporcionalmente y equitativamente para que no existan arranques de un partido u otro. ¿y eso te invalida Bueno, a ti pero como concejal si tú estamos fuiste elegido por el mismo sistema? No entiendo, Sí. Felipe, por qué la Oye, interpelación del sistema. Perdón, No, para que sepa que no, porque la gente dice no, que va a ser una constitución 100% votada por los ciudadanos. Eso es falso, a mi parecer. Es falso, porque va a haber una fórmula en la cual va a seguir siendo los bloques políticos, la izquierda y la derecha, electa por la fórmula de Hunt. bueno, Eso quiere oye, decir que va a haber una opinión por los ciudadanos. sí, yo creo que estamos superponiendo momentos que es importante profundizar y puede quedar en la agenda que veamos justamente cuál va a ser los procedimientos y cuán representativos pueden ser, digamos, las personas que sean electas. A mí me parece que hay una gran distorsión, ¿sí? En el siguiente aspecto. Aquí se le pregunta a la ciudadanía, ¿usted aprueba o rechaza, ¿cierto?, un proceso de nueva constitución. Los que rechazan, ¿cierto? O sea, dicen nosotros no queremos que haya un proceso de reforma de la Constitución o de una nueva Constitución, pero se les valida por el hecho de ir para que opinen acerca de algo de lo cual ellos mismos rechazan, que es la composición de quienes van a llevar adelante el proceso. Pero bueno, así está establecido, ¿no? Y por supuesto, en general, el que rechaza tiende a decir de que quiere que sea una convención mixta, ¿no? Que es lo que muchos señalan, ¿no? Lo que quiero decir al respecto es que pueden haber distintas lecturas, distintas impresiones, pero en definitiva esto es evidente que es algo que se estaba necesitando hace mucho tiempo, como sistema político, jurídico, la necesidad de modificaciones, de parches, modificaciones y reformas a la Constitución. Pero es la ciudadanía organizada al manifestarse que dice esto ya requiere mucho más. Y por supuesto, es un acto social y político que se hace, del cual lo toman y lo intentan conducir, y la evaluación que se hace es que no tuvo una conducción política única, hubo una diversidad de actores presentes en este proceso. Y bueno, enfrentados a esto, yo creo que desde mi punto de vista y de mucha gente, lo que hay que hacer es participar lo más activamente y lo más mayoritariamente posible, porque aquí no se requieren, digamos, en un primer momento establecer cuáles los programas, pero sí debe estar claro cuál es, qué es lo que se quiere, que el grado de representatividad que uno quisiera que tuviese este proceso. Por un lado, aprobar o rechazar, y luego, ¿cierto?, lo más cercano posible a una mayor representación de la ciudadanía. Y luego viene todo el tema de cómo se eligen esos constituyentes y además de qué manera es el proceso para hacer esto lo más ampliamente participativo posible. Eso es lo que va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Si esto claro que hay pretensiones de distinto tipo, ¿no? Pero en definitiva,
El llamado es a participar activamente, el llamado es a considerar que es una oportunidad histórica, ¿cierto? Es verdad. Unos señalan que es única en el país, otros señalan que no, que es la segunda vez ya. Fuera de eso, es para los tiempos que vivimos en los últimos años, en el último siglo, estamos enfrentados a la posibilidad de participar lo más ampliamente posible y poner todos los temas que estimemos relevantes sobre la mesa. Aunque si al comienzo nuestra preocupación era la AFP, las pensiones, resulta que eso es parte de algo más amplio, que es una normativa institucional. Por lo tanto, aprovechemos la oportunidad, yo digo, ciudadanos y ciudadanas, chilenos, chilenas, gente que incluso no siendo chileno vive en este territorio, por favor, participen. Eso. Estamos, Roberto, muchas gracias a todos y a todas. Yo quería destacar nomás al final el seminario que se realizó, así se llama, Seminario sobre la Universidad, Cambios, Persistencia y Desafíos Actuales de la Universidad, que organizó la Facultad de Filosofía y Humanidades, que fue el día 20 de agosto pasado, y que estuvo Carlos Hartmann, Susan Turner, Yanko González y Fabián Almonacid en un coloquio sobre la universidad. Para la audiencia y para la comunidad universitaria es fundamental esos espacios de conversación. Muy interesante, gracias por la invitación y por supuesto disponibles para continuar en esa línea si es que se realizan nuevos seminarios. Una interesante conversación universitaria que es muy necesaria hoy en día. Cambio y persistencia, desafíos actuales de la universidad, que se realizó el pasado 20 de agosto. Nos despedimos, un abrazo a todos. Nos reencontramos. Chau, chau. Cuídense, buena semana. Muy buena. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral.